Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección ¿Sabías que la Biblia presenta requisitos para los ministerios? De entradita, todo llamamiento a ministerio viene de parte de Dios. Es Dios el que llama a salvación, a santidad y a servicio. Y no hay llamamiento ministerial efectivo y real, y que sea real, si no es Dios haciendo ese llamamiento. Pero también Dios determinó en la vida del apóstol Pablo dejar ciertos requisitos, es lo que vamos a observar, para los que están en este llamamiento. Acompáñeme a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Fíjese que es bien llamativo porque aquí va a presentar los requisitos de los obispos, los requisitos de los diáconos. Ahora, por favor, entiendan. Obispos aquí tiene que ver con los administradores en la iglesia, los ancianos, que hoy por hoy reconocemos como pastores y los que están en liderazgo. Y los diáconos son los servidores. Pero ya sea lo uno o lo otro, los llamados a servicios ministeriales deben cumplir requisitos. El mundo exige requisitos para ciertos oficios y labores. ¿Es que acaso Dios no los va a exigir para las funciones del cuerpo de Cristo? ¿Encontró 1 Timoteo capítulo 3? Bien. Leamos desde el versículo 1 al 7 en el nombre del Señor Jesús, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Amén. Oiga, qué listadito más interesante. Palabra fiel, es decir, esta es una palabra que no puede ser refutada de ninguna manera. Si alguno anhela obispado, ¿cómo es esto? Si recién decía que es un llamamiento de Dios, por supuesto, pero Dios también pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, muchas veces hay un anhelo que viene también de parte de Dios mismo. No es un mero ideal humano. Ahora, hay que reconocer, seamos honestos, hablemos del pastorado, seamos honestos. Hay pastores que son llamados por Dios y deben cumplir estos requisitos. Hay pastores que son puestos por el hombre y muchas veces estos requisitos quedan en segundo plano. Y hay pastores autoimpuestos, ellos mismos se levantan como pastores. Ese es un tema totalmente diferente.
Vamos al pastor que ha sido llamado por Dios, en el cual hay un anhelo. Y dice, buena obra desea. Ya dejé claro que aquí la palabra obispo no tiene que ver con lo que hoy entendemos por obispo, pero sí tiene cierto punto en común. Un supervisor, un administrador, un hombre que está a cargo de la iglesia. Hoy por hoy, esta idea recae principalmente en el pastorado. En el inicio de la iglesia funcionaba con ancianos, presbiterio, obispos. Bien, pastorado para nosotros. Ahora, fíjese el listado. Este hombre tiene que ser irreprensible. Irreprensible, no intachable. Todos tenemos tacha. El único impecable es Cristo. Pero que no admita reprensión. Es decir, una persona de respeto, una persona idónea. Bien. Marido de una sola mujer, segundo requisito. O sea que un viudo que se volvió a casar no puede ejercer. Un divorciado que se volvió a casar no puede ejercer. Aquí Pablo, el apóstol, está diciendo otra cosa. Que sea un monógamo y no un bígamo. O sea, que no sea un adúltero. Eso es ser marido de una sola mujer. Claro que un viudo que se casó nuevamente puede ejercer. Desde lo muy personal, quizá usted esté en desacuerdo, pero yo sí creo que bíblicamente hay apoyo hacia el divorcio. Ya hemos hablado en devocionales respecto a aquello. Y no veo mayor impedimento que una persona que rehizo su vida pueda ejercer, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Porque aquí marido de una sola mujer está hablando que el que esté llamado al ministerio no puede tener más de una mujer. Bígamo es el que tiene dos esposas. Adúltero es el que se mete con la mujer del prójimo, que no es su propia esposa. A eso apunta. Sobrio, una persona centrada, equilibrada, madura, prudente, decoroso, hospedador. Vamos con 6 requisitos. Estos tienen que ver con un carácter. La prudencia, el decoro, ser hospedador, tiene que ver con un carácter. Apto para enseñar. Paciencia. Ya van 7. No dado al vino. Ajá. No puede ser una persona alcohólica. No pendenciero. No puede ser una persona iracunda, que le guste la pelea. ¿Cuánto van? 8, 9. No codicioso de ganancias deshonestas. No puede ser un sinvergüenza avaro, sino amable, apacible, no avaro. 10. Que gobierne bien su casa, que lleve su casa en control, donde el jefe de hogar debe ser Cristo y él va a ser el administrador de ese hogar, el sacerdote del hogar. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Usted sabe el ejemplo de Elí, el sacerdote que nunca estorbó a sus hijos, aunque eran demonios con cuero humano, le costó la vida. Y mire lo que dice aquí, está entre paréntesis. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Claro. La iglesia debe ser el reflejo del hogar, no a la inversa. La iglesia es el reflejo del hogar. Así como somos en el hogar, en la casa, debemos ser en la casa de Dios. Y si una persona no puede llevar las riendas de una casa, jamás podrá estar al frente de una congregación. No un neófito. Ojo, un neófito es un recién convertido. ¿Por qué?
no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Por mucho potencial que tenga un recién convertido, debe vivir procesos. Y Dios se demora un tiempo prudente para llamar a alguien al ministerio y posicionarlo. Porque antes de ponerlo en el ministerio, Dios primero procesa y prepara el corazón de un siervo. He conocido y sigo conociendo quienes se envanecen. Darle mucha responsabilidad, mucho cargo y mucho aire de importancia a un recién convertido es como regalarle una pistola a un recién, no es un recién nacido, pero a un niño. Solo las personas con autoridad, con sobriedad, con respeto y un montón de cosas están facultadas para manejar armas y les deben dar hasta un permiso. Funcionarios de las ramas del ejército y de las policías están autorizados a usar armas de fuego. Guardias privados también, no cualquiera. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se le escapa un tiro, mata a alguien o se mata solo. Y para la iglesia del Señor ocurre exactamente lo mismo. Por mucho potencial del recién convertido, hay que ponerlo ahí a la expectativa de Dios para que viva los procesos pertinentes, y solo ahí, si Dios ha confirmado, va el llamamiento al ministerio y el posicionamiento en el tal. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Para ser como ese, mejor no. El largo listado de los curas gatica, los que predican y no practican. ¿En razón de qué? Para que no caigan descrédito, mala fama y el lazo del diablo, porque caen tropezadero. Veamos el listado que presenta el apóstol en cuanto a la cantidad, el número. Ahora, ¿será un listado exhaustivo? ¿Será un listado intransigente? Quizás sí, quizás no. Pero si se presenta este listado es para que observemos cómo el liderazgo de la iglesia, los siervos de Dios, deben ir poniendo su mirada en los futuros siervos para ir viendo por Biblia quién sí y quién no. Aquí no es el que tiene pinta, comillas, de pastor, o parece pastor, o tiene aire de evangelista. No. Vamos por la Biblia. Enumeremos: irreprensible, monógamo, maduro y equilibrado, con capacidad de enseñar, hospedador, sobrio, no dado al vino, no pendenciero, no avaro ni codicioso, amable, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, van 11, que no sea un neófito, que tenga buen testimonio de los de afuera. Hay entre 13 a 14 requisitos bíblicos para cargos ministeriales. ¿Lo sabía? Si lo sabía, refuércelo. Si no lo sabía, asimílelo. Y en todo, que Dios nos ayude y sea glorificado. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.